Buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros y quiero dar las gracias en primer lugar a la Sociedad Española de Estudios Clásicos que me ha permitido de nuevo estar con ellos para presentaros esta conferencia dentro del seminario o en el marco del seminario permanente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Indudablemente, a todos nos hubiera gustado más que la conferencia fuera en modo presencial. Nosotros, los docentes de la universidad, tenemos ya una gran añoranza por una cierta regularidad en estos formatos presenciales que sin duda alguna aproximan y permiten un feedback directo y bueno, muy saludable en todos los sentidos. Pero bueno, en cualquier caso ha sido preparada con idea de cumplir con los mínimos y los máximos que exige la Sociedad Española de Estudios Clásicos y que nos exigimos a nosotros mismos en el ámbito universitario desde que empezó esta pandemia y nos hemos vuelto híbridos. Así que bueno, pues la idea es que sea lo más didáctico posible, con un PowerPoint donde las imágenes ya hablan por sí mismas, también los textos y bueno, pues a través de mi voz, que es lo que vais a percibir, no me vais a ver, pero bueno, vais a percibir mi voz y el relato de lo que tengo que contaros en torno al tema Aula Isiaca, rito y misterio en la antigua Roma. Bien, lo primero que quiero decir es que aunque se empieza con aula isiaca en el título, realmente vamos a ver poco del aula isiaca. Hice uso de lo que sería esta conjunción de palabras aula isiaca, que es un espacio que está en el Palatino, ahora lo comentaré brevemente, para introducir aquello de lo que realmente vamos a hablar y es cómo era ese rito isiaco en la antigua Roma, y para eso hay otros espacios que nos dan más información. Es cierto que el aula isiaca tiene algunas representaciones que guardan relación con la ceremonia y por eso se llama así, pero sin embargo esas mismas representaciones son mucho más claras en otros escenarios y sobre todo entre Pompeya y Herculano, que es por donde nos vamos a estar moviendo. Así que, en efecto, vamos a hablar de rito y misterio en la antigua Roma, al hilo de los cultos, del culto a Isis, pero vamos a salir de la capital, vamos a salir del Palatino y de la aula isiaca. Este es un espacio que está bajo la basílica de la Domus Flavia y que, como he dicho, recibe este nombre porque hay determinadas representaciones que se refieren al culto de Isis, pero que también vamos a ver y más claras en otros lugares de la Campania. Está fechada en el siglo I y especialmente las pinturas la vinculan a tiempos de Calígula, al emperador Calígula, entre el año 37 y 41 después de Cristo. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente imagen, porque lo primero es introducir a la diosa Isis, indudablemente, ¿no? Porque es de ella y de sus cultos de la que vamos a hablar, si bien es cierto que en Roma experimenta pues una reinterpretación clara, pero el origen de Isis es egipcio, como me imagino la mayoría de vosotros sabéis, y está muy bien anclado a partir de la cosmogonía heliopolitana. La cosmogonía heliopolitana es el mito de la creación según Heliópolis, y es aquí donde ya vemos a la diosa. En este relato mitológico sobre la creación del mundo se nos dice que el dios creador es Atum, el dios del sol, que en una naturaleza sagrada y de perfil andrógino, él mismo, por lo tanto, crea a la siguiente generación de dioses, que son Su y Tefnet. Es decir, Atum se basta solo, por eso digo, en su naturaleza sagrada y también andrógina, debemos de entender, es capaz de crear a los siguientes dioses. Esto lo hace, según las versiones, a través de la saliva o a través del semen, en cualquier caso un líquido vital, que permite la creación de Su y Tefnet, el aire y la humedad, en este caso sí ya dos deidades, una contraparte masculina, Su, y otra femenina, Tefnet, que al unirse procrean también con dos dioses nuevos que son Geb y Nut, la tierra y el cielo. Y será de la unión de Geb y Nut que nazcan Osiris
Isis, Set y Neftitis, y a partir de ellos se sustenta todo el mito de la realeza en Egipto. Porque fijaros, Osiris, Isis, Set y Neftitis son hermanos y en consecuencia Osiris y Isis lo son, pero además Isis se convertirá en la esposa de Osiris, y puesto que Osiris fue en el tiempo mítico el primer rey de Egipto, ella gobernará con él como consorte. Y esto es tremendamente importante y fue tremendamente importante en Egipto. ¿Por qué? Pues porque el mito de la realeza en Egipto explica que si nosotros hiciéramos una revisión de las dinastías egipcias, veríamos como muchos de los reyes y faraones egipcios se casaron con sus hermanas. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que ocurre en el tiempo mítico, en el tiempo en el que Osiris es el primer rey de Egipto y desposa a su hermana Isis para constituir su gobierno. Y eso pues establece el modelo, es el modelo mítico que por lo tanto legitima a cada rey, cada faraón en Egipto y por supuesto a su descendencia, porque de la unión de Osiris y de Isis nació Horus, y cada Horus en Egipto lo que es el heredero legítimo al trono de Egipto, y por lo tanto por eso digo que si revisáramos las dinastías en Egipto veríamos que los reyes y faraones con frecuencia se desposaron con sus hermanas para replicar el modelo mítico y por lo tanto legitimar su gobierno y su sucesión a través del Horus. Y he remarcado esto porque eso significa que la diosa Isis en Egipto es una diosa madre. Hubo otras en Egipto, por ejemplo la diosa Nut, la diosa del cielo, que es la que nos engendra y nos pare cada día como difuntos, y en eso se sustenta toda la creencia en la vida eterna. Y por supuesto también Hathor es una diosa madre. En el caso de Isis es una diosa madre porque ella es la madre biológica del futuro Horus y por lo tanto el legítimo heredero al trono de Egipto. Y esa naturaleza de Isis como diosa madre va a ser muy importante en Roma porque de hecho será una de las advocaciones que más frecuentes vamos a encontrar. Entre las muchas que vamos a encontrar, la concepción de Isis asimilada a otras deidades como por ejemplo Demeter, en tanto que diosa madre. Puede estar sola como Isis lactans, como Isis lactante, la vamos a ver después, pero también se pueden producir asimilaciones, sincretismos, donde Isis como Demeter o como Cibeles, pues habla de la fertilidad, de la fecundidad y por lo tanto de su naturaleza como diosa madre. Por lo tanto, en Isis tenemos una divinidad de origen egipcio, como bien sabemos y hemos tratado de explicar, que sustenta a partir de la cosmogonía heliopolitana y especialmente el mito de la realeza que se ancla en esa cosmogonía heliopolitana, pues lo que es la naturaleza divina de esta figura Isis, en tanto, bueno, pues esposa siempre de Osiris y madre del Horus, futuro Horus, ¿no? Del Horus viviente, por tanto, y el futuro Horus. Y en esa naturaleza, digo, de diosa madre, vamos a entender parte de las advocaciones de Isis en Roma. En la Roma, bueno, ya de republicana y fundamentalmente Roma imperial. Bien, vamos a continuar y en la siguiente imagen quiero plantear lo siguiente. En esta imagen lo que quiero plantear es la gran importancia que adquirieron los cultos orientales en Roma desde tiempos muy, muy antiguos. Y en esos tiempos antiguos me remonto muchísimo, ¿no? Nos tenemos que remontar muchísimo. Es cierto que tuvieron un arraigo y una evolución un poquito más temprana en la parte oriental respecto a la occidental, pero no obstante se extendieron y especialmente esa extensión va a ser crucial desde el siglo II a.C. Tenemos que pensar que ya en estos momentos, pues por ejemplo, Mario se caracteriza porque tiene una sacerdotisa de origen sirio a su servicio. O Sila, los tiempos de Sila, son cruciales para entender esto. Entre el siglo II y el I a.C.,
al hilo de Sila, encontramos el primer colegio de pastóforos. ¿Y quiénes eran los pastóforos? Bueno, pues los pastóforos eran sacerdotes de origen egipcio, sacerdotes que oficiaban cultos egipcios, entre ellos, muy importante por lo que nos concierne, los cultos a Isis. Pues bueno, el primer colegio para la formación, la iniciación de estos formación más bien de los pastóforos se da en el siglo II a.C. Estos cultos orientales seguirán en evolución, en crecimiento y evolución. La crisis del 69 fue muy importante en este sentido, la figura de Marco Aurelio y, por supuesto, pues un escenario donde van a ser fundamentales es en la milicia. Todos sabemos que bueno, las legiones romanas tenían un culto muy importante que era el de Mitra, y por eso la imagen que estáis viendo en la pantalla, que se corresponde al mitreo que hay en la iglesia de San Clemente. La iglesia de San Clemente es un lugar que no sé si habréis visitado en Roma. Si lo habéis hecho, fantástico, y si no, tenéis que asomaros a él. Está en la vía de San Giovanni Laterano, que conduce a la Basílica de San Giovanni Laterano, y bueno, el mitreo, esta es una basílica maravillosa porque tiene 3 niveles. El nivel superior es el renacentista y al que accedemos actualmente. Por debajo está la Basílica de tiempos de Constantino, y por debajo de la Basílica de tiempos de Constantino, el tercer nivel, el más subterráneo, encontramos el mitreo, con diferentes estancias. Una de ellas es esta, que bueno, os muestro con una, pues, con este altar y la imagen del dios frigio, ¿no? de Mitra. Nos tendríamos que preguntar por qué, una cosa que tenemos que preguntarnos fundamentalmente es cómo evolucionan de esta manera los cultos orientales en Roma, porque obtuvieron cierta oposición en momentos muy concretos. Por ejemplo, en los tiempos del emperador Augusto, con el que se inaugura el imperio, se transita de la república al imperio, él se opuso radicalmente a los cultos orientales. De hecho, durante su gobierno se restauraron muchos templos antiguos de los dioses autóctonos de origen griego y de tradición en Roma, es decir, los autóctonos, los grecorromanos. Pues bueno, todos esos templos, no todos, pero muchísimos, se intervinieron en tiempos de Augusto. Además, como digo, potencia esos cultos tradicionales dentro de Roma y desde luego critica los orientales. Él marca una distinción muy clara entre lo que es religión y lo que es superstición, como estáis viendo en la imagen, y cultos como los de Isis no solamente eran una externa superstitio, sino que además eran enemigos de Roma y de los cultos tradicionales y las tradiciones en general de Roma. Entonces, teniendo en cuenta que en Roma se dieron oposiciones tan fuertes como esta, la que protagoniza el emperador Augusto, pues tendríamos que preguntarnos por las razones que hicieron tan fecundos y tuvieron tantos adeptos los cultos orientales. Y los expertos hablan de 3 fundamentalmente. Entre las razones que argumentan los expertos, la primera es la siguiente. El pueblo romano se sentía mucho más próximo a los dioses que protagonizan esos cultos orientales, a los que rinden culto esas ceremonias orientales. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones os he puesto aquí algunas imágenes de Atis, Adonis, Dionisio, Osiris. Muchos de estos seres divinos, deidades de origen oriental, que son a las que se rinde culto, por tanto, en las ceremonias orientales, se caracterizan porque son más humanos. Y son más humanos porque padecen, experimentan cosas que les hacen sufrir y además encarnan un sufrimiento y un padecimiento que se aproxima mucho a determinados sufrimientos humanos. Y en ese sentido, las personas se sienten más próximas a ellos que a los grecorromanos, que cursan de una manera muy distinta. En la medida ese dios, me refiero ahora a los orientales, por ejemplo Dionisio o por ejemplo Osiris, en el caso de la religión egipcia, experimenta un sufrimiento
o Isis, la misma Isis. Isis llorará a su hermano Osiris cuando Osiris es descuartizado por su hermano Set, ¿no? Y de hecho Isis buscará ayuda en su hermana Set para encontrar esos pedacitos de Osiris, recomponerlos y volver a hacerlo vivir por un instante, que es el instante en el que concebirá a Horus. Pero quiero decir, Isis pasa por un duelo que es un duelo semejante al que podemos experimentar los humanos, ¿no? Cuando perdemos a alguien querido, donde hay una serie de etapas, empezando por la negación, siguiendo por la negociación, es decir, hay unas etapas dentro del duelo humano que encuentran similitudes entre las que, por ejemplo, puede experimentar Isis. No es posible, hay que recomponerlo, vale, pues es un instante, es una negociación, me vale, me sirve. Entonces, en eso, en una experiencia de la muerte, en el caso que nos estamos centrando, en la que me puedo ver reflejado, empatizo con el Dios y por lo tanto es fácil ganar adeptos y es fácil, obviamente, en esa humanización del Dios por experiencias tan próximas a las nuestras, que estas religiones crezcan, ¿no? Además hay otra razón que dicen, ¿no? Y es el exotismo de los cultos orientales. Y una tercera muy importante, estos cultos están asociados a creencias que garantizan una vida eterna. Y me podéis decir, pero es que también había un Hades en el mundo griego que continúa en la tradición romana, es decir, dentro de la tradición grecorromana hay un Hades y hay unas creencias en que, bueno, vamos hasta allí, sí. Pero es otra cosa. Yo quiero recordar que, por ejemplo, si cogiéramos la Odisea y leyéramos los pasajes en los que Ulises recibe a esos que han muerto y están en el Hades y se encuentran ahora con él, ¿qué le dicen? Pues recordemos que entre las cosas que son más frecuentes es que, bueno, tienen una gran añoranza por esta vida, la vida del más acá. Entonces, claro, en eso el Hades no se nos muestra dentro de lo que es la tradición más ortodoxa grecorromana como un lugar demasiado placentero. ¿Qué ocurre con a tenor, ¿no?, de ese tipo de expresiones y ese tipo de testimonios? Sin embargo, las religiones de origen oriental, en aquello que celebran, es muy importante la creencia en una vida eterna. Estamos aquí, estamos de paso y después lo que nos espera tras la muerte física es una eternidad, pero además una eternidad que es gratificante, que es benefactora, que es próspera, que es fecunda con aquel que, bueno, se la ha ganado, ¿no? Y eso rápidamente gana adeptos también. Todos necesitamos saber, creer que tras la muerte física existe un más allá, una otredad, ese otro lado del espejo, es un lugar inmortal donde vamos a estar allí. Puede ser de diferentes maneras, esto cambia según las religiones porque puede ser más cíclico, más lineal, pero en cualquier caso un lugar abundante, un lugar satisfactorio, un lugar próspero, un lugar que bueno, nos va a dar una serenidad y una bonanza pues eternas, tan eternas como eterno es ese tiempo. Y eso lógicamente pues también es algo que gana adeptos. Así que en esas tres razones, dioses más humanos, con experiencias más próximas a las del ser humano, cultos de gran exotismo y ese más allá, esa vida eterna tan fecunda y tan gratificante y tan satisfactoria y tan amable, es lo que realmente resulta crucial para entender esa expansión de los cultos orientales en Roma, en tiempos republicanos y en tiempos del Imperio, y a pesar de claras oposiciones como la que manifiesta el tiempo de Augusto. Luego van a haber otras épocas muy favorables, ¿no? Y por lo que nos concierne de los cultos a Isis, pues por ejemplo los tiempos del emperador Caracalla, porque bueno, él llegó a raparse la cabeza como los sacerdotes de Isis. Entonces, claro, es un momento donde esto va a ser fundamental, ¿no? O los cultos a Mitra, ¿no? Roma está llena de mitreos, o sea, hay una Roma subterránea que tiene que ver con las catacumbas y hay una Roma subterránea que tiene que ver con los mitreos que proliferaron sobre todo entre bueno, a partir del siglo II son numerosísimos, ¿no? Y eso tiene que ver con esas asimilaciones del emperador a Mitra. Por lo tanto, bueno, hay momentos de máxima amabilidad con todo esto y desde luego respaldado desde las esferas oficiales y del emperador.
Bien, dicho esto, vamos a empezar a centrarnos un poquito más en el culto que nos interesa, que es el culto de Isis. Y para ello, bueno, aunque se expande, ¿hay algún lugar donde se expanda rápidamente y desde fechas muy tempranas? La Campania. Y la Campania porque, bueno, parece que el culto a la diosa Isis está muy arraigado en el comercio, en la navegación y, de hecho, desde tiempos de Alejandría, tiempos helenísticos de Alejandría, esto es así. De hecho, ya hay una advocación allí que es la de Isis como protectora de la navegación, y una navegación que tiene que ver con la pesca y por lo tanto una actividad productiva, pero también con el comercio. Claro, toda esa expansión rápida que se produce del culto a Isis en la Campania, que fue potentísimo a nivel de comercio, y quizá por esto se traduce en unas arquitecturas, pinturas murales, en esas arquitecturas, esculturas y hallazgos, pues que nos permiten narrar el culto, ¿no? Y en especial a partir de sitios arqueológicos como son Pompeya y Herculano, que es donde sobre todo nos vamos a detener para hablar del rito y también de la iniciación. A continuación, por tanto, vamos a entrar en uno de esos sitios arqueológicos que es Pompeya. Esta imagen, simplemente para decir que el templo de Isis en Pompeya pues nos va a dar mucha información. Es una fotografía de Giacomo Broggi del siglo XIX, allá como por 1860. Y bueno, pues estamos en esta imagen principalmente viendo la pronaos, ¿no? Bueno, la pronaos que está dentro del patio, ahora después lo vais a entender mejor, cómo se accede a través de una escalinata a ese área. Y bueno, en un lateral no se aprecia mucho en esta fotografía, pero tenemos la zona en donde se procedía a la purificación, porque bueno, en ella estaban contenidas las aguas que lo permitían, que tienen un origen muy concreto, el río Nilo, y en definitiva ese agua del río Nilo en el culto a Isis personifica al propio Osiris. Vamos a pasar a la siguiente imagen, donde a través de un plano vamos a poder movernos un poquito más cómodamente y entendiendo mejor el templo de Isis en Pompeya. Aquí lo tenemos. Vamos a centrarnos primero en el plano y después describiré lo que vemos en la imagen. El norte está aquí y es por el norte y la vía del templo de Isis que se accede al interior del templo. La letra B nos indica la entrada y accedemos a un gran patio, ¿de acuerdo? Un patio que además es hipóstilo por la presencia de las columnas. Y bueno, en el centro de ese patio, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es la pronaos. Se accede a la pronaos, está elevada como en un podio, y se accede a ella a través de una escalinata que estamos viendo aquí. Es lo que estamos viendo también en la imagen, es decir, estamos viendo pues el podio sobre el que se eleva la pronaos y la escalinata que conduce a este espacio, que está presidido por 4 columnas y 2 laterales. Lo vemos aquí también, las 2 columnas y las laterales. Importante también en el plano, en la zona F y la zona G. A veces no veo la flecha, aquí está. La zona F y la zona G. La zona F, lo vemos aquí, es el purgatorio y recibe este nombre porque es la zona en donde se llevaba a cabo los baños y los lavados purificadores, que son fundamentales en el culto a Isis como en otros cultos, en otros ritos. Eso es expansivo. Lo especial es lo que comentaba antes, y es que es el agua con la que se realizaba esta purificación se decía, agua que venía del Nilo y en sí misma personificaba a la figura del dios Osiris. Y la zona G que vemos arriba también es importante, es el sacrario, en un lugar donde los sacerdotes, por ejemplo, se cambiaban y se ponían las ropas blancas, que también aluden a Osiris, con las que realizaban las ceremonias. Vamos a ver en la siguiente imagen un detalle del purgatorio. Aquí lo tenemos, en esta imagen vemos efectivamente lo que hemos visto antes, el acceso a la pronaos, y aquí de manera lateral pues esta zona del purgatorium que está representada por la F.
Y en la siguiente imagen vamos a ver una pintura mural que nos viene de la zona G. Y es una pintura mural muy interesante. Ahora lo vais a ver. Bien. De la zona G llega esta pintura mural que, bueno, ya no está in situ por cuestiones de conservación preventiva. Está en el Museo Arqueológico, en el Museo Nacional Arqueológico de Nápoles. Y bueno, destaca en primer plano, desde luego, estas dos serpientes, ¿no?, que están protegiendo un receptáculo. Pero a mí me gustaría que os fijarais en la imagen de atrás, ¿no? Que son dos barcas. En una de ellas va Isis y en otra de ellas hay una especie de cofre. Cofre, ataúd, cánopo, en donde por tanto está el cuerpo de Osiris. Bien, estas pinturas, los especialistas, esta pintura en concreto, los especialistas la han interpretado de diferente manera. Para algunos representan la Navigium Isidis. Para otros, sin embargo, representa la Inventio Osiridis. Bien. ¿Qué era cada una de estas ceremonias? Como veis, ambas se desarrollan en épocas del año muy interesantes, desde el punto de vista de muerte y regeneración. Ahora lo explicaré. Pero la Navigium Isidis se celebraría en torno al 5 de marzo aproximadamente. Disculpar. Y la Inventio Osiridis, sin embargo, se celebra en torno al mes de octubre. Como digo, son fechas muy interesantes porque tienen que ver con momentos de la naturaleza que guardan relación con la regeneración y por lo tanto con la fertilidad. Bien, en el caso de que sea la Navigium Isidis, esta es una ceremonia pues que básicamente guarda relación con la celebración a la diosa Isis como protectora de los navegantes, y esto desde tiempos de Alejandría. Ya lo dije antes que desde tiempos de Alejandría Isis tiene una advocación que es protectora justamente del mar y de todo aquello que acontece en el mar, sea la navegación y el comercio que va ligado a la navegación, o sea, por ejemplo, una actividad productiva como la pesca. Eso es lo que se celebra en la Navigium Isidis y por lo tanto es una celebración a la diosa Isis que nos ocupa. En cambio, en la Inventio Osiridis, a lo que se alude en realidad es a la ancestral procesión que tenía lugar en Ábidos para conmemorar la resurrección del dios Osiris. La mayor parte de expertos, aunque hay división de opiniones, creen más que lo que estamos viendo aquí es la Inventio Osiridis, porque también en la imagen lo que estamos viendo es un encuentro entre la diosa y ese cofre, ese ataúd, ese cánopo, que no es un cánopo como entendemos, vaso cánopo en Egipto, pero bien, ese espacio en donde está el dios y que representa, digamos, su resurrección. De la muerte él resucita. Bien, esto evidentemente guarda relación con la naturaleza y sus ciclos, no se elige cualquier momento. Pensar que en octubre tiene lugar el otoño, ¿no? Y en el otoño, ¿qué es lo que se produce? Pues se produce la muerte de la naturaleza, es decir, la naturaleza se hace decrépita, decae, la caída de las hojas, etcétera. Y bueno, pero es esa estación en la que esa decrepitud, esa decadencia se produce, esa muerte se produce, y sin muerte no hay renacimiento, no hay resurrección, no hay resurgir. En cada cultura y de acuerdo con sus creencias religiosas, pues se utiliza un término u otro: regeneración, resurgimiento, renacimiento, resurrección, pero en cualquier caso es esa vuelta a la vida. Es decir, sin otoño no hay primavera, sin muerte de la naturaleza no hay un resurgir de la naturaleza. Y obviamente que la Inventio Osiridis se tuviera que celebrar en torno a octubre porque es la muerte de Osiris, pero es la muerte de Osiris de la cual se produce la vida, el resurgir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es lo que se celebra al fin y al cabo.
Es una puntura, por lo tanto, muy interesante porque ya nos pone de manifiesto pues esos cultos que se producen en Roma, que tienen un origen antiguo y que en ellos son protagonistas dos deidades fundamentales del panteón egipcio, Isis y Osiris, unidas por matrimonio y unidas a través del culto, como por ejemplo vamos a ver hoy a través de los cultos de Isis y la iniciación de los pastóforos, ya veréis más adelante. Bien, esta imagen también me lleva a otra que está también en Pompeya y que fijaros guarda relación con el culto al ataúd, ¿no? Al sarcófago y a lo que es el culto de Osiris. Este es un fresco romano que también está en el Templo de Isis de Pompeya, que también se conserva por motivos de conservación preventiva en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Y aquí, bueno, fijaros que estamos viendo un pescador, también aparece esa referencia a la pesca, tan vinculada con Isis, como protectora del mar y de todo aquello que acontece en el mar. Y fijaros qué maravilla, ¿no? Un sacerdote pues que está rindiendo culto al sarcófago de Osiris. Por lo tanto, bueno, está en el templo de Isis, pero es que los cultos a uno y a otro están tremendamente ligados y en el propio culto a Osiris se manifiesta, como vamos a ver a continuación. Esta imagen nos presenta a uno de los sacerdotes de Isis, viene también de Pompeya, del templo de Isis en Pompeya, y está en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles por la misma razón, todo lo que son cuestiones de conservación preventiva. Fijaros que lleva la cabeza rapada, lleva una túnica blanca, esto es característico de los sacerdotes de Isis, ¿no? El raparse la cabeza y la túnica blanca que ya habla de la vestimenta del dios, habla también de una cuestión de purificación que va asociada a la muerte, lleva además una corona, hay una serpiente, esto se ha analizado a nivel iconográfico, y la corona además lleva rosas. El tema del aroma en los cultos también es muy, muy importante. Vamos a leer este texto de Plutarco sobre Isis y Osiris. Dice: los sacerdotes de Isis sienten tal horror por todo lo segregado que llegan a abstenerse no solo de la mayor parte de las legumbres y de la carne de los corderos y los cerdos, porque estos alimentos producen muchos residuos superfluos, sino que también se prohíben durante la temporada de sus purificaciones el consumo de la sal en sus alimentos. Entre las numerosas razones que alegan a favor de esa prohibición, pretenden que la sal, al estimular el apetito, obliga a comer en demasía y a beber excesivamente. En fin, es un texto que nos habla de la importancia de la purificación en determinados momentos del año para estos sacerdotes y dentro de la propia iniciación, es decir, para iniciarse como sacerdote, para ser pastóforo, sacerdote del culto de Osiris, como veremos más o menos al final, hay que pasar por 3 etapas y en las 3 etapas la purificación a base de abstinencia alimenticia es esencial, como veremos. Bien, pues a partir de ese sacerdote vamos a hablar un poquito de en qué consistía lo que realizaban a lo largo de los días, esto de manera cotidiana. Bien, y esto lo vamos a hacer a través de otra imagen que nos llega del mismo templo, perdón, en este caso de Herculano, es decir, de la misma campaña, otro sitio arqueológico, Herculano, relativamente próximo a Pompeya. Es de nuevo una pintura mural al fresco. No es que tengamos buen fresco ni en Herculano ni en Pompeya, la mayoría son frescos con retoque a seco, pero bueno, en cualquier caso, pinturas murales que se han conservado de manera magistral. Bien. Cada día, ¿qué es lo que hacían estos sacerdotes de Isis, ¿no? Pues bueno, al alba lo que hacían era abrir las puertas del templo y aparte de eso descubrían las cortinas con las que se habían tapado a los dioses por la tarde y durante toda la noche. Hecho esto, los sacerdotes también les hablaban a las imágenes, los despertaban hablándolo y muy importante, eso se hacía en lengua egipcia. Ya veremos hacia el final de la conferencia cómo la lengua egipcia
es también clave en la iniciación de los futuros pastóforos, es decir, hay que saber leer egipcio y hablar egipcio para iniciarse como pastóforo, porque después vas a necesitarlo en las ceremonias cotidianas. Por ejemplo, cada día, cuando tú descubres las imágenes al alba, tienes que despertarlas y hablarlas, y lo que tienes que recitar, todo ello tiene que ser en lengua egipcia. Además, las esculturas eran lavadas, perfumadas, vestidas, eran aseadas para el resto del día, ¿no? El aroma es fundamental, fue fundamental en tiempos egipcios dentro del culto, y algo que atestigua eso es un lugar ya de origen, desde antigüedades, desde tiempos predinásticos, pero por acercarnos más a la época que estamos viendo, el mundo grecorromano, el templo de Horus en Edfú tiene un espacio que es el laboratorio de Horus en Edfú. Todas las paredes del laboratorio de Horus en Edfú se caracterizan ¿por qué? Pues porque están llenas de recetas de cómo se preparaban esos ungüentos perfumados con los que los sacerdotes ungían a las imágenes. Entonces, el preparar a las imágenes cada día implicaba lavarlas, eso es un acto de purificación. A veces esas aguas ya estaban aromatizadas, otras veces se ungían con esos ungüentos perfumados y se les vestía y se les preparaba para el resto del día. Y en Roma, en el mundo grecorromano, el tema del aroma asociado a la purificación y al preparar esas imágenes sagradas es todavía más importante si cabe. Yo solamente voy a hacer una mención, los himnos homéricos, donde cada dios tiene su propio aroma. Esto es fundamental y daría para otra conferencia. Ahora bien, hay un momento culminante, que es el que además se representa en esta imagen, ¿no? Y ese momento culminante, bueno, antes de hablar del momento culminante, quiero que nos centremos en la escena. Fijaros la cantidad de gente que hay. Eso es una cosa que he dicho al principio cuando explicaba por qué estos ritos habían adquirido tanta importancia. Y es que, bueno, se permitía la llegada de tantos asistentes en los cultos orientales en general. Y luego quiero que os fijéis también en que hay mujeres, pero mujeres además protagonistas. Bueno, esto no es exclusivo de los cultos de Isis. Por ejemplo, en el mundo griego ya las canéforas en Atenas lo tenían, pero sí que las mujeres tendrán un papel importante. De hecho, habrán sacerdotisas de Isis, como habían sacerdotes a la diosa Isis. Entre los sacerdotes, aparte de la cabeza rapada, la túnica blanca, también otros atributos que podemos encontrar es el caducio de Mercurio, y la máscara de Anubis. De hecho, bueno, la unión de ambos es importante porque recordemos que Anubis tiene un papel en la religión egipcia muy importante, que es descender cuando el cuerpo ya está preparado para llevar al difunto hasta el tribunal donde debe ser juzgado y, bueno, ganarse esa vida eterna. Bueno, pues esa función de Anubis de descender y acompañarnos en el viaje hasta ese otro lado la tendrá en el mundo griego el Hermes Psicopompos, el conductor de las almas, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues él nos lleva hasta esa orilla donde Caronte nos recogerá y nos trasladará hasta el otro lado. Bien, simplemente para que nos fijemos también en elementos. Digo que la imagen además representa, pues bueno, vemos la gente, vemos las mujeres, como digo, los sacerdotes con la ropa blanca, vemos también diferentes cuestiones étnico-culturales ligadas. Esto estaba abierto, eran cultos orientales que estaban abiertos a todos. Y bueno, vemos que se está mostrando un momento muy especial, que es el momento en el que se presenta a Osiris, que está personificado por las aguas del río Nilo. En relación con esto, tenemos un texto muy importante en el canto 11 del Asno de Oro, las Metamorfosis de Apuleyo. Dice lo siguiente: se acudió a la forma material en oro puro de una pequeña urna muy artísticamente vaciada, de fondo perfectamente esférico y cuyo exterior iba decorado con maravillosas figuras del arte egipcio. Su orificio de desagüe, no muy alto, se prolongaba por un caño a modo de largo chorro. Del lado opuesto sobresalía en amplia curva el contorno del asa, a cuyo vértice iba anudado un áspid con la cabeza muy erguida y el dilatado cuello todo erizado de escamas.
Bien, como digo, el momento crucial de la ceremonia diaria era la presentación de Osiris, donde, bueno, se presenta el cánopo, en donde se recoge ese agua del Nilo que representa a la propia figura, personifica a la figura de Osiris. Después de esto, el día transcurría y a las 2 de la tarde se iniciaban las ceremonias vespertinas que consistían pues, precisamente en lo contrario. Se volvía a cubrir la estatua de los dioses y bueno, se encerraba el templo y pasaban la noche. Bien, dicho esto, yo creo que es un momento, fijémonos que estamos en el templo de Isis en Pompeya, o se están representando ceremonias isíacas en Herculano y miremos la importancia que tiene Osiris. Es decir, Osiris es decir, en el culto a Osiris se homenajea, se celebra la figura de Osiris. Al fin y al cabo, esto tiene que ver con la relación entre Isis y Osiris, son dos figuras que no se pueden separar y además la fecundidad, la fertilidad, el renacimiento, cuestiones importantes a las que luego desembocaré. Bien, ¿qué requisitos eran necesarios para ser iniciados en los misterios de Isis? También Apuleyo, en esas metamorfosis o el asno de oro, nos los narra. Isis le dice a Lucio, lo primero es que tienes que ser obediente, piadoso y respetar una castidad inviolable. Pero aparte de eso había que pasar por tres iniciaciones. Dos de ellas, las dos primeras, la protagonista o a quien, digamos, se rendían esas dos iniciaciones era la diosa Isis y la última era para el dios Osiris y era esta la que ya permitía, digamos, el tránsito, ¿de acuerdo? Bien, en las tres iniciaciones era necesaria la purificación. Si nosotros leyéramos, hiciéramos un contraste entre los distintos textos, veríamos que, bueno, por ejemplo, en la primera iniciación se purificaba al neófito que iba a ser iniciado, tras esto se le dejaba ver la imagen de la diosa y tras esto debía pasar 10 días de abstinencia, nada de carne, nada de vino, una abstinencia total. En esos 10 días tenía sueños místicos. Si nosotros hiciéramos un estudio de mitología comparada y de rituales comparados, veríamos cómo estos sueños son constantes, sueños místicos en periodos de abstinencia que preceden una iniciación mistérica. No es algo únicamente vinculado al culto de Isis, ni muchísimo menos. Y tras esto, bueno, se pasa la primera. Tras estos 10 días, hay un oficio, hay una ceremonia que consiste en que los fieles van a llevar ofrendas a los aspirantes, ¿no? Y tras esto, esos aspirantes o el aspirante, es decir, el neófito que quiere ser iniciado, va a pasar la noche en un tabernáculo, ¿no? Un tabernáculo. Y bueno, se le dota de ciertos elementos. Esto es parecido a la primera iniciación a la segunda, es decir, el elemento de lo que es la purificación, la abstinencia, es decir, es constante. Es necesaria en la primera, es necesaria en la segunda y es necesaria en la tercera, tanto purificación como abstinencia. Pero luego hay novedades. En la segunda, por ejemplo, Lucio, nos dice Apuleyo, se rapa la cabeza. Entonces ya nos acercamos a esa condición también física que es característica del sacerdote de Isis, ¿no? El raparse la cabeza guarda relación también con una purificación, es decir, ausencia de pelo, túnica blanca, purificaciones constantes con agua del Nilo, es decir, todo forma parte, digamos, de lo mismo. Y la tercera ceremonia, que fijaros, ya no está, es decir, esa purificación y abstinencia que son características de la primera y de la segunda ceremonia de iniciación, están dedicadas a Isis. Están dedicadas a Isis y ese raparse de cabeza todavía se hace dentro de una segunda fase donde Isis es la protagonista, pero en la tercera ceremonia todo ello está volcado en la figura de Osiris. Aquí en la tercera ceremonia además ya es necesario demostrar que uno sabe leer y entender el egipcio. Dice, a continuación
saca de un departamento secreto del santuario ciertos libros cuya escritura es desconocida. En unos hay dibujos de toda clase de animales y son símbolos de formularios litúrgicos abreviados. En otros hay trazos nudosos o circulares, ya sea en forma de ruedas, ya de apretadas y caprichosas espirales, para velar el texto de la curiosidad de los profanos. Leyendo en aquel libro me fue diciendo los requisitos indispensables que debía reunir para proceder a la iniciación, y uno de ellos es precisamente saber leer esos textos, saber leer la lengua egipcia, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Cómo el culto a Isis está protagonizado por unos sacerdotes que experimentan una iniciación, ¿no? Son neófitos y deben ser iniciados en el misterio, y eso significa pasar por unas fases, unas ceremonias que son las que hemos explicado. Y siendo, en segundo lugar, sacerdote de Isis, uno oficia esos misterios, que son misterios que conectan a Isis con Osiris, porque el momento más importante es el de la presentación precisamente del dios, a través de ese cano, pues donde hay agua del Nilo que personifica a la misma deidad. ¿Y qué representa esto? Su resurgimiento, su renacimiento, su resurrección, es decir, esa vida eterna. Por eso los misterios de Isis garantizan, ¿no? lo que le cuentan a aquel que ha sido iniciado, y lo que le garantizan es esa eternidad, la misma eternidad del dios, que es protagonista junto con la diosa de los misterios. Bien, dicho esto, a mí me gustaría acabar esta conferencia, porque veo que ya me voy a pasar de un poquito del tiempo reglamentado, que son 45 minutos, pero sí diciendo lo siguiente. Isis tuvo numerosísimas advocaciones en el mundo grecorromano. Hubo algunas que fueron más frecuentes en época helenística, como la Isis Maba, que ya viene esto del mundo egipcio, o la Isis celeste, o la plañidera, o la funeraria. Y bueno, todas estas no es que desaparezcan completamente en el mundo romano, pero en el mundo romano se imponen otras, ¿no? Se imponen otras que además sirven para legitimar el poder del emperador, la Isis Regina, la Isis Augustia, la Domina, la Victrix, la Invicta, y en definitiva, Isis es tantas cosas. Isis reúne para los romanos el suma y sigue de todos los dioses, de todas las divinidades. Es una Isis pantea. Y aquí tenemos otro texto de Apuleyo, donde esto se nos expresa de maravilla. Aquí me tienes, Lucio, tus ruegos me han conmovido. Soy la madre de la inmensa naturaleza, la dueña de todos los elementos, el tronco que da origen a las generaciones, la suprema divinidad, la reina de los manes, la primera entre los habitantes del cielo, la encarnación única de dioses y diosas, las luminosas bóvedas del cielo, los saludables vientos del mar, los silencios desolados de los infiernos. Todo está a mi merced de mi voluntad. Soy la divinidad única a quien venera el mundo entero bajo múltiples formas, variados ritos y los más diversos nombres. Los frigios, primeros habitantes del orbe, me llamaban diosa de Pesimonte y madre de los dioses. Soy Minerva Cecropia para los atenienses autóctonos, Venuspafia para los isleños de Chipre, Diana Díctina para los saetéreos de Creta, Proserpina Estigia para los sicilianos trilingües, Ceres Actea para la antigua Eleusis, para unos soy Juno, para otros Bellona, para los más allá Ramnusia, los pueblos del sol naciente y los que reciben sus últimos rayos de poniente, las dos etíopas y los egipcios poderosos por su antigua sabiduría me honran con un culto propio y me conocen por mi verdadero nombre. Soy la reina Isis. Es un texto clarísimo, lo es todo, es la Isis pantea. Todos los dioses, todas las divinidades están reunidas en ella. Es por eso que Plutarco, en Isis y Osiris 77, 1930, la fuente 77, nos dice, es que ella puede ir, sus ropas van teñidas de todos los colores. ¿Y por qué? Porque ella reúne toda la materia, reúne todos los dioses, reúne toda la materia. En este sentido, concluir con algunas imágenes al respecto. Por ejemplo, esta Isis Afrodita del Metropolitan de Nueva York.
o esta Isis Demeter, que está en el Museo del Louvre y que, bueno, es una imagen donde se produce esta asociación entre dos diosas que son diosas madre y que hablan justamente de la fertilidad, de la fecundidad, del resurgimiento de la naturaleza, con el que debemos empatizar a nivel de naturaleza humana también, ¿no? Al fin y al cabo, lo hemos visto, los misterios de Isis hablan de eso a través de ese punto nuclear en Osiris, ¿no? Muere y resucita y todo va y viene, y eso garantiza una eternidad. Y los iniciados lo tienen claro, hasta donde sabemos, claro, porque no todo se revela en las religiones mistéricas. Y en este sentido, como diosa madre, una imagen que tuvo mucha trayectoria dentro del imperio fue la de la Isis lactans, la Isis lactante. He puesto una posterior, la del Museo Pío Clementino, pero fijémonos en la Isis lactante. He puesto en interrogante el periodo ptolomeico porque, bueno, cuando se busca esta imagen no hay un claro consenso. Para algunos es anterior, no está muy bien situada, entre el siglo VII a.C. y el 332 a.C. En cualquier caso, la época baja en Egipto y podría ser del periodo ptolomaico, pero bueno, en cualquier caso, tengamos en cuenta que hay una horquilla temporal amplia a la cual también podría pertenecer. Obviamente, cuando uno ve esta Isis lactans de la época baja en Egipto, que es la que tenéis en este lado, es inevitable no recordar a Isis. Las imágenes de Isis con el niño Horus, Isis como trono, ese es el jeroglífico que la identifica, el trono de Horus, esa madre biológica que justifica y legitimiza como futuro Horus al príncipe heredero ilegítimo, por lo tanto heredero al trono de Egipto. Entonces la asimilación es absoluta. La asimilación entre Isis y la Isis lactans, es decir, vemos claramente el origen. Bueno, pues en estos 45 minutos de viaje rápido espero pues haber centrado algunas cuestiones que eran cruciales en esta conferencia. Uno, la expansión en general de los cultos orientales en Roma desde mucho antes de tiempos del Imperio, de forma muy antigua y en especial a partir del siglo II antes de Cristo. Como, bueno, estos cultos orientales en general tuvieron su oposición. Ahí nos hemos parado en la figura de Augusto, porque él protagoniza un momento crucial en este sentido, pero a pesar de ello continúan con gran fuerza y con gran cantidad de adeptos por las razones que hemos dicho. Figuras divinas, dioses más próximos, más humanos, gran exotismo y esa promesa de una vida eterna, amable, próspera, etcétera, que es a lo que se refiere y de lo que sobre todo hemos estado hablando en parte en los misterios de Isis. ¿Qué se celebraba ahí? Bueno, pues lo que se celebraba, y por eso insisto, el momento nuclear es esa presentación de Osiris, esas aguas del Nilo recogidas en el cánopo. Lo que se celebra es que la muerte precede al resurgir eterno, y eso es en la naturaleza, es en la figura de Osiris, que así lo personifica, y en cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? En cada uno de nosotros. Y aparte de referirnos a esos misterios con esas características que acabo o con esas, digamos, cuestiones fundamentales que acabo de remarcar, hemos hablado, al hilo de Apuleyo, de cuál sería la iniciación, ¿no? Cómo se iniciaban los neófitos y cómo se podía llegar hasta el tercer estadio, que era un preámbulo para ingresar en esa casa de los sacerdotes de Isis, ¿no? Donde los pastóforos pues iban a recibir toda la formación necesaria para poder encargarse de los mismos. Y finalmente, pues concluir diciendo que tuvo tantas advocaciones Isis, y es que al final fue la Isis Pantea, fue la Isis de todos, y la que aglutinó en ese sentido de una manera tan maravillosa ese concepto de diosa madre, sola, Isis lactans, o asimilada con otras divinidades como por ejemplo Demeter. Pues nada, sin más, agradeciendo la atención, damos por concluida la conferencia.